Hace una semana les contaba que en los años 1992, 1994, 2011 y 2012-14 se hicieron cambios a nuestra Carta Magna Federal en los cuales se estableció un modelo absolutamente distinto al pacto constitucional previo, sin necesidad de un Congreso Constituyente. En el año 92, Salinas y el PAN acabaron con la reforma agraria y permitieron la privatización de la propiedad ejidal. En el 94, Cedillo y el PAN convirtieron la vetusta Suprema Corte de Casación, que no de justicia, en un verdadero tribunal constitucional. En el 96, todos los partidos pactaron un IFE autónomo. En el 11, todos los partidos incluimos los derechos humanos, tanto los consagrados en la Constitución como los que estén en todos los tratados internacionales, como centro rector de la Carta Magna. Y entre el 12 y el 14, el Pacto por México permitió la privatización de la energía, facilitando el dominio del capital privado en electricidad y petróleo. Les decía entonces, algunas fueron reformas buenas, las de 94, 96 y la del 11. La sociedad recibió como buena noticia que la Suprema Corte fuera un tribunal constitucional, que antes no era. Igual fue muy bueno tener un IFE autónomo, y mejor aún, que los derechos humanos estén al centro de todo. Y otras reformas fueron horribles, la de 92 y la de 12-14, porque trataron de desmantelar el pacto social del Estado nacido de la Revolución Mexicana, que forma el núcleo constitucional de la Rectoría Económica del Estado. Pero, atención, todas esas reformas significaron grandes esfuerzos, ya sea de la derecha neoliberal o de la izquierda nacionalista. El mecanismo no es fácil de activar, especialmente desde que el viejo Estado postrevolucionario dominado por el antiquísimo PRI fue desplazado y derrotado a punta de movilización popular, protesta contra el fraude electoral y rebeliones indígenas y campesinas, especialmente en Chiapas, que es la más importante, pero también en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Es tan difícil activar el mecanismo de reforma constitucional que a cambio de la reforma al artículo 27, en el año 1992, por ejemplo, Salinas tuvo que aceptarle al PAN los triunfos en Baja California en el 89, en Chihuahua en 91 y en Guanajuato también en 91. Y tuvo que aceptar también anular la elección en San Luis Potosí. Aparte, debió aceptar meter a reforma el artículo 130 constitucional para reconocerle personalidad jurídica a la Iglesia Católica. Dando y dando. Tan difícil es el mecanismo que Calderón tuvo que retirar lo más duro de su reforma energética en el año 2007 y 2008, ¿ante qué? Ante el movimiento popular de las Adelitas. Y por esa misma causa, cuando Peña finalmente logró la reforma privatizadora en energía, ¿cómo lo logró? Endulzándola con grandes cantidades de dinero y pactos que asegurasen, por ejemplo, solo un ejemplo, que el PAN ganara en Tamaulipas, favoreciendo a Calderón, Gil Suart y García Cabeza de Vaca. Así las cosas, no se vale ahora venir a decir que necesitamos un nuevo Congreso Constituyente, solo porque, luego de 30 años de esfuerzo desde abajo, ahora, por una vez, el movimiento popular de izquierdas ha ganado la mayoría constitucional. Les dije, queridos amigos y amigas, que esto es una cosa muy inestable. Pero vuelvo a recordarles, democracia tiene por primer apellido incertidumbre. ¿Qué nos ayuda en este escenario todo incierto a no desviarnos? No podría suceder en el futuro que yo decía, cuando la derecha mexicana se reorganice y gane democráticamente en las urnas, que el constituyente permanente decida convertir nuestra república en una monarquía. Después de todo, el artículo 39 de la Constitución dice con toda claridad que el pueblo puede cambiar en todo momento su forma de gobierno. Y Morena ha citado eso todo el tiempo para justificar nuestro programa. Esta videocápsula va a salir al aire después del 28 de septiembre. Atención, ayer, 27 de septiembre, se reunieron en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México los devotos del primer emperador mexicano, Agustín de Iturbide. En la Capilla de los Reyes de la Catedral hay un lugar donde están los huesos del primer emperador. Se reúnen siempre ahí y hacen una misa, cantan el himno y le dan vivas a don Agustín. Misa y sermón recuerdan a quien ellos creen que es el verdadero padre de la patria.
¿Esas gentes podrían algún día convencernos a todos los demás, a todas las demás, de optar por una monarquía? Hasta ahora han fracasado. Ahí siguen los huesos de Iturbide en la capilla porque nunca ha habido consenso social para llevarlos a la columna de la independencia, con todos los demás personajes que hicieron la lucha. En democracia y libertad hay que oír a las minorías, hasta estos que son aparentemente loquitos, y hay que darles la oportunidad de convencernos a todos. Ahora, hablando de emperadores, les cuento que los hay de todos tamaños y de todas calidades. Iturbide era un emperador de opereta, pero Bonaparte es el más grande que ha habido en Occidente en los últimos siglos. Detalle revelador: uno de los biógrafos más conocidos del Gran Corso se llamaba Émile Ludwig, y ese señor relata que a cada rato, cuando estaba fuera de la capital francesa, Napoleón se preguntaba angustiado, y le preguntaba a sus secretarios: ¿qué dice París? Preguntar ¿qué dice París? Es preguntar ¿qué dice la ciudad? Pero no la ciudad física, esa es la urbe, sino la ciudad social, la ciudad política, la vieja civitas romana. Las mujeres y los hombres políticos verdaderamente serios saben que siempre hay que preguntar qué dice la ciudadanía, es decir, qué dice el pueblo. El viernes 13 y el sábado 14 de septiembre de este 2024, La Jornada publicó fotografías de Fernando Camacho, en las que se ve a un vendedor de dulces en la estación del Metro Pino Suárez. Va cargando en su cabeza su canasta de mercancía. Le puso mensajes en papel amarillo fosforescente. Uno decía: el pueblo dijo plan C, sí. Y el otro decía: gracias, Yunes. Días antes, los periodistas de Sin Embargo, Álvaro Delgado y Alejandro Varela, reportaron que en una taquería de Tlaxcala, una familia se les acercó curiosa para saber su opinión acerca de la democracia y de la reforma judicial que se estaba discutiendo. Estaban preocupados. ¿Pasará?, le preguntaron a los periodistas. Una amiga mía, de la época de la facultad, Refugio Mancillas, que ella vive en las laderas de la Jusco, me cuenta que durante los días del paro judicial, la gente que pasaba en auto o en transporte público junto a los tribunales que están sobre Picacho a Jusco, ya casi llegando al periférico, manifestaba su disgusto con los paristas, reclamándoles que eran flojos, usaban otra palabra, y llamándolos a regresar a su trabajo. Le pregunté a mi amiga, ¿cómo reaccionaron los paristas? Y me dijo que estaban azorados. Pero esto último, el rechazo popular al movimiento de los jueces y magistrados paristas, no es lo peor. En muchas gentes, la gente no percibió cambios en su vida diaria por el paro judicial. Y eso tiene mucho sentido. Piensen ustedes que el World Justice Project, que citaron todos los que se oponían a la reforma judicial democrática, reportó que solo el 30% de la población tiene algún problema y para resolverlo consulta con un abogado. Y de ese 30%, la mayoría no acude a los tribunales. En un encuentro de académicos que organizó el Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, que es de la UNAM, el 12 de septiembre de este año, Ricardo Miranda Medina subrayó que el carácter político de la reforma obradorista al Poder Judicial era lo más importante. Y nos recordaba que el constitucionalismo tradicional siempre ha dicho que la Constitución no está para satisfacer las mayorías, no está para los caprichos políticos. Y que por lo tanto, ese constitucionalismo siempre está en franca tensión con la soberanía popular. Tiene razón Miranda Medina. En ese constitucionalismo tradicional es a donde abrevan los defensores del Poder Judicial Federal hoy en día. Ellos son los que nos dicen que es contramayoritario, que es defensor de las minorías. ¿Cuál es el problema? Que en sus hechos concretos, esos juzgadores no han hecho méritos ante la gente y por lo tanto esos hechos no les alcanzan políticamente para cambiar la opinión del pueblo. No solo es que los tribunales son bien poquitos y que reciben muy pocos casos, es también que para lograr una resolución más o menos equitativa se necesitan tantos recursos y tanto tiempo que eso es imposible para la gente común. Todas y todos hemos visto las estadísticas que blandió flamígera la ministra Lenia Batres Guadarrama. Solo una minúscula parte de las tesis que produce la Suprema Corte tratan de los derechos sociales. Y por eso, por cierto, es que el mote de ministra del pueblo sí pegó, aunque le duela a mis amigos y amigas abogadas que cada día, tristemente, son más conservadoras. ¿Qué dice la gente? Dice que la reforma judicial democrática es razonable.
Buendía y Márquez reportó entre sus encuestados a 63% aprobando la reforma y solo 25% rechazándola. Más importante, para mí, es que solo 11% reportó no saber del tema o no contestó. 88% de la población sabe del asunto y toma una posición. Esto es inaudito para el más oscuro de los poderes. Mi amiga magistrada dirá que son discretos. No, son oscuros. Hay algo más. Buendía y Márquez dice que la gente opina en el núcleo más duro de la reforma judicial democrática. Cuando se le pregunta, ¿el voto popular hará que el Poder Judicial responda a la gente? 59% dice sí. O, por el contrario, cuando se les pregunta, ¿hará que responda a un partido o a un grupo que apoyó a los ganadores de la elección judicial? 32% dice sí, va a ayudar solamente a algunos. Ahora, fíjense bien en estos números. Los números de quienes apoyan la reforma, 63%, coinciden más o menos con quienes creen que la elección va a ligar a las personas juzgadoras con la gente en general, 59%. Es decir, no todos. Igualmente, de los que rechazan la reforma, 25%, hay quienes creen que la elección solo va a amarrar a los jueces a una facción. Pero este último grupo es un poquito más grande. De 25% sube a 32%. En otras palabras, hay quienes apoyan la elección, pero temen que ésta no vaya a resultar como se desea, es decir, con una mayor independencia de las personas juzgadoras. Leamos, compañeras y compañeras, con atención las encuestas. Veamos los actos pequeños y los grandes de apoyo y rechazo. Este pueblo, esta ciudadanía, por lo que nos están diciendo estos encuestadores, son mucho más complejos que lo que los reaccionarios creen. Estas gentes del común están atentas a lo que está ocurriendo y van a ser muy críticos de cualquier error y de cualquier soberbia. Muchas gracias.